La palabra de Dios aquí, Eloísa Morales y Arturo Hernández. Les damos la bienvenida. Siéntanse en su casa, porque creo que ahí están en su casa, y esta es la casa de Dios también. Amén. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta tarde. Padre Celestial, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que seas tú el que esté aquí con nosotros, el que revele la palabra y que no hablemos de nuestra cosecha, sino que sea lo que tú quieres, que nosotros hablemos, que tu Espíritu Santo se manifieste grandemente ahí donde quiera que estén mis hermanos y que esta palabra les llegue hasta lo más profundo de su corazón, que la atesoren, Señor, y que no la echen en saco roto. Te pedimos que te manifiestes grandemente, que tu poder sea manifestado y que todos crean, Señor, a tu palabra, porque es viva y eficaz tu palabra, Señor. Pero si fuera necesario, redarguye los corazones y ven a libertar, ven a sanar, ven a restaurar, ven a hacer todo lo que tengas que hacer, Señor, porque nos ponemos en tus manos. Revélate, Señor, a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Sí, les damos la bienvenida aquí otra vez para hablar sobre la palabra de Dios, para dar ese mensaje de amor, ese mensaje de fe, ese mensaje de esperanza, ese mensaje que solamente nos lo puede dar el Maestro, nuestro Rabí, Jesucristo. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Dios, nuestro Adonai, Él es nuestro médico, Él es nuestro amigo, Él es nuestro ayudador. Vamos a estar hablando de las maravillas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra y de las maravillas que sigue haciendo. Va a estar muy emocionante. Bueno, vamos a tomar nuestro lugar. Ay, qué hermoso es poder compartir la palabra de Dios. A pesar de todas las ocupaciones que tenemos en el día, desde temprano, es tan hermoso y poder servirle a Dios a través de estos estudios. Así que vamos a empezar. Abre tu Biblia, tu escritura en el libro de Lucas 5, del 17 en adelante. Lucas 5, 17 al 26. Te glorificamos, Jesús. Y aquí dice como título: Jesús sana a un paralítico. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Amén. Fíjate que aquí Jesús ya había hecho muchas señales, muchas maravillas, milagros. Primero, antes de esto, había pasado lo de la pesca milagrosa y había sanado a un leproso, pero en esta ocasión
sana a un paralítico. Pero fíjate que el capítulo este acontecimiento empieza con que dice que él estaba enseñando, o sea, Jesús estaba enseñando, pero fíjate que ahí estaban unas personas, los fariseos y doctores de la ley, o sea, personas que tenían mucho conocimiento de las escrituras, de la ley de Moisés, de los profetas y de todo lo demás, antes de los evangelios. Y dice que estaban ahí, o sea, hasta ellos mismos acudían para escuchar a Jesús cómo él enseñaba. Y entonces dice, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, no nada más estos fariseos y los doctores de la ley venían de ahí cerquita, venían de diferentes lugares para ver a Jesús, para escucharlo. Sí, claro, todos los doctores de la ley, todos estaban ahí principalmente porque querían probarlo para ver hasta dónde llegaba este tal Jesús, a ver qué hacía, a ver cómo hablaba, a ver qué es lo que tenía en su mente, ¿no? Y también venían gentes que estaban alrededor, se puede decir así como nosotros que estamos ahorita aquí en Iztapalapa, y vienen gente de otras delegaciones, los están a nuestro alrededor, y en ese entonces iban a ver a Jesús porque seguramente ya la gente que estaba ahí ya había visto las maravillas cuando sanó a la suegra de Pedro, al leproso, cosas así que Jesús venía haciendo ya posteriormente, pero pues la necesidad era tan grande que la gente quería seguir a Jesús, unos porque se asombraban y otros por una necesidad que tenían. Sí, y como decías, o sea, venían de otras, como nosotros, ¿no? Venían de otras alcaldías, tal vez hasta de otros estados, porque bueno, nosotros también luego vamos a Puebla, ¿no? A escuchar la palabra de Dios, a escuchar las predicaciones y a otros lugares para alimentarnos, y muchas veces o en todas las veces Dios nos ha hablado, porque Dios no se limita nada más a que te hable una persona, un pastor, sino Él usa a todos los que Él sabe que por medio de ellos te puede hablar. Y entonces, pues ellos estaban ahí escuchando. Pero fíjate que en el capítulo 5, o sea, más atrás, desde el principio, versículo 1 dice: estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, siempre donde estaba Jesús había muchísima gente. Un gentío, cuando decimos un gentío, quiere decir que muchísima gente. Tal vez ni se podían contar. Y entonces ya después lo seguían todavía. A lo mejor esas personas y otras más que se iban uniendo para escucharlo. Pero también algo relevante dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, allí Jesús estaba enseñando, pero dice que también el poder de Dios no nada más estaba con él para enseñar, sino para sanar. Entonces, cuando a veces nosotros estamos predicando, de repente llegan enfermos y tú ves y como que Dios del Espíritu Santo te empieza a decir, esta persona viene enferma, viene con necesidad. Y la persona se acerca, te la traen porque Dios la quiere sanar. Entonces luego dice en el 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. O sea, ahí en Marcos 2, me parece, Marcos 3, perdón, a ver si no me equivoco, Marcos 2, del 3 al 12, también viene esta historia de cómo Jesús sana al paralítico, pero ahí dice que eran 4 hombres los que traían al paralítico. Y como veían que había una gran multitud ahí, pues estos hombres se preocuparon por su amigo, se preocuparon por el hombre paralítico y habían escuchado que Jesús sanaba a las personas, porque como aquí leímos, y el poder del Señor estaba con él para sanar, o sea, con Jesús. Y entonces, pues, si alguien tiene el poder para sanar, se siente, las demás personas sienten y acuden a él, a ese predicador, a ese profeta, a ese pastor, a ese hermano o hermana. Y fíjate que ellos hicieron bien,
O sea, ellos vieron a su amigo paralítico, o a lo mejor era hasta su familiar de alguno de ellos, y dijeron, pues vamos a llevarlo con Jesús. No me importa cómo lo lleve, o sea, estaba en su cama que no se podía mover, pero ellos no se quedaron así nada más viéndolo, así, sí, que Dios te bendiga, y ya, ellos fueron más allá. Su fe era tanta en que Jesús lo podía sanar, si no, no se hubieran atrevido a subirlo ahí por el techo, ¿no? A pasarlo por ahí y hacer un hoyo o un hueco en el techo, y o sea, querían que ese paralítico quedara exactamente ahí enfrente de Jesús. Sí, claro. Sus amigos querían que ese paralítico, pues, Jesús lo sanara. Y ahí la palabra donde dice que, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Esos amigos, sabían que Jesús tenía ese poder para sanar, porque seguramente ya lo habían visto en otro lado, hacer milagros, o habían escuchado de él, que ese tal Jesús tenía el poder para sanar, para levantar muertos, para dar vista a los ciegos. Sin en cambio, no desaprovecharon. Vieron que había mucha gente afuera, que era imposible pasar con el paralítico por la puerta, pero ellos no se quedaron con eso. Ellos siguieron, fueron a la acción, a buscar a Jesús de una o de otra manera. Así nosotros, si vemos, nosotros tenemos que ir a la acción para buscar a Jesús, porque muchas veces queremos que Jesús venga a nuestra casa. No, pues que nos prediquen aquí en nuestra casa. No, que vengan y que oren por nosotros aquí en la casa. No se trata de eso. Sí se puede, pero la mejor manifestación es cuando esa persona que tiene una necesidad va a la iglesia, dobla sus rodillas para orar a Dios, para pedirle por su necesidad. Y esas personas, esos amigos, esos realmente son amigos. Esos realmente sí son amigos. Amigos son las personas que te van a llevar a Jesús. ¿Para qué? Para que te salve, para que te sane y para que siga su camino. Esos sí son verdaderos amigos, los que llevaban a este paralítico. Sí, así que la persona o las personas que te hablan de Dios, que te invitan a la iglesia y a su congregación, no lo tomes a mal, diles pues gracias, porque es Dios mismo llamándote, porque quiere hacer algo maravilloso en ti, sino porque Jesús estaba dentro de ese lugar y no estaba afuera, estaba dentro, y ellos dijeron, no, pues es que lo que queremos es que Él, nuestro amigo, en su camilla o en su lecho, llegue, o sea, que esté allá adentro y que esté frente a Jesús, que ahí esté junto a Él, porque, o sea, querían que Jesús lo viera de cualquier manera. Y yo creo que también nosotros tenemos familiares, tenemos amigos, conocidos o personas que apreciamos, que queremos, y yo creo que le hemos puesto en oración. A lo mejor ya no podemos, así como en ese tiempo, ¿no?, que Jesús venía a predicar a diferentes lugares, ya no podemos llevarlos así con Jesús, que lo podamos ver físicamente, pero sí podemos llevarlo allá a nuestra congregación. Así dile, vamos, aquí en este lugar predican lo que dice la Biblia, predican de Jesús, sé que es una sana doctrina, vamos, te invito, amigo, amiga, o te llevo en oración, porque hay personas que no te las puedes llevar a la iglesia, ¿no?, porque están enfermas o incapacitadas, pero pues tú las llevas en oración ahí frente a Jesús, donde está Él. Sí, claro. De una o de otra manera nosotros tenemos que ver esa manera de llevar a la gente a Jesús. A Jesús para que lo reciban como su Señor y Salvador, en primer lugar. Y si alguno tiene una necesidad, igual orar por esa necesidad para esta persona, para que el poder de Dios que está aquí, como dice, sea manifestado en la persona, sea manifestado en su familia, sea manifestado en su área laboral. O sea, lo que esa persona está pasando, no importa la circunstancia,
Jesús tiene esa respuesta. Jesús tiene el poder. A Jesús no se le va a acabar el poder. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos. O sea, es el mismo Dios poderoso. Es un Dios sin límites. Es un Dios, el mejor Dios. Voy a leer aquí un versículo donde dice, aquí en Mateo 9:12, Dios dice: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Eso es palabra de Jesús. Jesús está diciendo, los sanos. Una persona sana no es una persona que no requiera la palabra de Dios, pero aquí se está refiriendo a los enfermos, pero también los que están enfermos espiritualmente. Aquellas personas que muchas veces aparentemente están sanas, pero ¿cómo está su espíritu? Su alma, su familia, ¿cómo están? O ellos, ¿cómo están emocionalmente? Jesús quiere sanarlos, Jesús quiere sanarte, Jesús quiere libertarte, Jesús quiere bendecirte. Ese es el Dios que nosotros predicamos, el Jesús que todo lo puede. Sí, y dice que ahí estamos todavía en el 5:18. Lucas 5:18 dice que ellos, los 4 hombres, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. Y sí, aquí es algo muy importante. Cuando tú quieres llevar a una persona enferma delante de Jesús o con necesidad o así, tiene que recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, porque fíjate que ellos querían que Él estuviera delante de Jesús. ¿Y cómo podemos estar delante de Jesús? Pues mira, ellos lo acercaron lo más que pudieron. Lo más que pudieron ir adentro donde estaba Él y ahí, luego donde estaba Jesús. Nosotros vamos a acercar a las personas a Jesús, a su presencia, no de lejos. No le digas a las personas, Dios te ama, Dios te va a sanar y esto. Tú llévalo, dile, es que tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que escuchar las predicaciones, tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador, tienes que reconocerte. Sea que esté enfermo físicamente o no, todos necesitamos a Jesús. Y entonces dice en el 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Allá había muchísima gente alrededor, pero para ellos no fue un impedimento. O sea, ellos buscaron la manera de llevarlo. Dice que subieron, que hicieron un hueco y todo lo demás, que ya sabemos, ¿no? Pero imagínate cuánto trabajo les habrá costado subirlo. A veces nos cuesta mucho trabajo llevar a nuestra familia o a nuestras amistades para que conozcan a Jesús, para que crean en Dios. Nos cuesta mucho trabajo, porque las personas, y los entendemos, bueno, yo al menos porque yo también estuve en esa situación que no quería, pero hubo una persona que no se rindió, y siempre que me veía me decía, mira, hija, Cristo te ama, ven, y así abría la Biblia y me predicaba, aunque yo ni le ponía atención, pero me predicaba, y mira, ahora Dios me usa para predicar, y ahí está la semilla que Él sembró. Él fue el que me llevó a Jesús y Él vio la manera, y una vez y otra y otra. Así que si tu familiar, tu amistad, tu esposo, esposa, tu hijo o tus papás, no sé quién sea, o ese compañero de trabajo que tienes, no te hace caso, ¿no? O no va contigo a la iglesia o así, no quiere leer contigo la palabra de Dios, tú síguele insistiendo, acércalo más y más a Jesús, que un día por Él mismo va a comprobar el poder de Dios. Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ve qué momento tan impactante y tan importante para este hombre. Cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, yo creo que él se ha de haber quedado, ¿qué? Porque a veces pensamos que no tenemos ningún pecado, pensamos que estamos bien. Una vez yo le compartía así de cosas de la Biblia a una que dice ser testigo de Jehová,
y le dije, es que hay que arrepentirnos, hay que reconocernos, pedir perdón. Y me dijo, no, dice, pero si yo soy buena. Dice, yo soy buena y regalo cosas y ayudo a las personas. No, yo soy buena, ¿de qué voy a arrepentir? Pero fíjate que nos falta esa humildad. ¿Cómo es que nosotros mismos decimos, yo soy buena, yo soy bueno? Pero delante de Dios nadie es bueno, solamente el que se reconoce y tiene a Jesús. Sí, aquí como estás aquí en el 20 dice, al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí ellos fueron intercesores para que esta alma, sus pecados le fueran perdonados. Así Dios te dice, lleva gente a la iglesia para que reciban a Jesús, háblale de Jesús, llévalos a que hagan esa profesión de fe, que ellos con su boca declaren a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, para que reciban ese milagro. Ese es el milagro más grande, recibir a Jesús para que nuestros pecados nos sean perdonados. Hay iglesias donde llega multitud de personas, ¿he visto? Y lamentablemente no los llevan a Jesús. Sí les predican, sí abren la palabra de Dios, el evangelio, pero pocas iglesias son los que hacen el llamado para que la gente reciba a Jesús. Es muy importante, no importa si ya lo recibieron, pero diario pecamos, diario cometemos fallas, diario debemos de confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y es muy importante que en todas las iglesias, y aún la gente que viene aquí, el jueves dimos nuestro servicio y vinieron personas por primera vez, las llevamos a Jesús, porque eso es muy importante. La palabra, el mensaje, claro que sí, pero es más importante que ellos reciban a Jesús, que lo confiesen como su Señor. Sí, luego te vamos a platicar bien de lo del jueves, porque Dios nunca nos deja solos, ¿eh? Siempre trae una persona o a otra y a otra, y o sea, nunca nos deja solos. Es algo que luego platicamos, ¿verdad? Y nos sorprende. ¿Cómo es Dios que no nos deja, o sea, que nos respalde, que respalda su palabra? De verdad que estamos muy agradecidos. Y mira, aquí decías algo bien importante, que vinieron unas personas nuevas, pero ¿qué crees? Que no vinieron solas, ¿verdad? No. Las trajo el hermano Ángel. Es un hermano que a lo mejor no predica, no ora por las personas, pero él las trae. Así como usted. Las trae ante la presencia de Jesús y nosotros le predicamos. Nosotros oramos por ellas y todo. Pero él cumple esa función como estos hombres, estos 4 hombres, que fíjate que estaban sirviendo a Dios de alguna manera, estaban sirviendo a Jesús. Y ese es un trabajo muy importante. Que a veces, mira, nosotros nos hemos olvidado que tenemos que llevar personas a la iglesia. O sea, no nada más hablarles ahí, así, llévalas. O sea, si tú vas a la iglesia, no vayas solo. Invita personas, invítalas. Porque mira, de verdad que en este tiempo las iglesias se están quedando vacías y hacen falta esos hombres que lleven a las personas con necesidad a las iglesias, a las congregaciones. Aquí tenemos, aquí en la casa de Arturo, pues un espacio que él ha predestinado para Dios o ha destinado para el servicio de Dios. Y aquí el hermano Ángel trae a personas, ¿verdad? Luego tú invitas a personas y luego yo y así. Pero tú no te quedes nada más así, o sea, tú también invita personas, ya sea aquí con nosotros, ahí con los demás pastores que tú conozcas, pero invítalas, o sea, llévalas, no nada más digas así, ve, o sea, tú también haz tu labor, pasa por ellas, invítalas más, o sea, se le olvidó, pues márcale, ni modo, es un trabajo que tenemos que hacer para Dios. Y Dios te lo recompensa grandemente, porque el día que menos te lo esperes, si tú tienes esa necesidad o un familiar que no te hace caso a ti, pues le va a hacer caso a otro que lo va a invitar. Si ese familiar por el que tú estás orando y pidiéndole a Dios que lo sane, que lo ayude, que lo alcance, a ti no te hace caso, no va contigo, va a ir con otro, pero tú haz la labor que a ti te corresponde. Sí, claro, debemos de hacer nuestra labor, así como esas personas que llevaron al paralítico, llevar a esas personas. Sí es importante que nosotros
vayamos a la iglesia, congreguemos, pero es más importante llevar almas, porque ese es el mandamiento que Jesús puso: ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es lo que Jesús quiere, ir y hacer discípulos, es lo que Jesús quiere. Debemos de... El trabajo muchas veces está en la calle. En una iglesia está el servicio para Dios, sí, pero el trabajo que Dios nos ha delegado es ir por las almas, ir por esa persona que anda, por el drogadicto, por el borracho, por el homicida, por el ratero, por el enfermo, por el leproso, esas personas que tienen necesidad de médico. ¿Y quién es el médico? Jesucristo. Debemos ir por esas personas. Las personas que están en la iglesia ya conocen a Dios, sí, pero ahora debemos de ir, así como Jesucristo iba y caminaba, y no caminaba poquito, eran distancias de kilómetros, y donde él iba caminando había gente enferma, gente endemoniada, gente con mucha necesidad, y Jesús es ese Jesús el que les daba su sanidad, el que les daba de comer, el que los libertaba, el que los sanaba. Y aún ese Jesús era el que les perdonaba sus pecados, como dice aquí: tus pecados te son perdonados. Porque muchas veces, igual también las enfermedades vienen por los pecados. Y es importante que Jesús nos perdone para que seamos sanos. Sí, a eso vamos también, ¿verdad? De que seguramente este hombre estaba paralítico, o todo lo que le habría acontecido. No sabemos cómo llegó a estar paralítico. Si tuvo un accidente, si ya llevaba muchos años o pocos años, o sea, no especifica mucho, por lo menos en este libro de Lucas. Pero la cosa es que él estaba paralítico. O sea, no se podía mover y siempre tenía que estar ahí en su lecho, en su camilla. Pero esas personas, aunque les costó mucho trabajo, imagínate cuánto esfuerzo tuvieron que hacer físicamente. A lo mejor le dijeron a la persona: te vamos a llevar, y quién sabe si él querría o no. Pero la cosa es que Dios nos da a entender aquí que tal vez él estaba enfermo porque había pecado. No sabemos qué tipo de pecado, y a lo mejor ni se había arrepentido. Pero ¿qué le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Y si tú traes a las personas así que invites, ¿no? Las llevas, las invitas, hasta pasas por ellas, luego las vas a dejar, porque sí es un trabajo fuerte, es un trabajo pesado, y que muchas veces hasta tiene uno que hoy aguantarse desplantes, desprecios y cosas así, porque tú los invitas y te dicen, pues no, o luego te dicen sí, pero a la mera hora no, y es bien difícil. Pero mira, Jesús llamó a sus 12 apóstoles, ¿verdad? Sus 12 discípulos, y yo creo que ellos hacían la labor de hablarle a la gente, de invitarla, y luego otros que conocían a ellos igual los invitaban. Aquí yo veo que Jesús se preparaba en oración, en ayuno, para predicarles, para sanarlos y lo demás, pero él no iba a decir por ellos. O sea, en algunas ocasiones sí, por donde andaba Jesús, pero sobre todo las multitudes venían a él. ¿Y cómo es que venían? Pues había gente que le decía: mira, vecino, va a estar Jesús en tal lugar, vamos, y yo te invito familiarmente, y ahí iban juntos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa labor, aunque nosotros predicamos, pero también invitamos a personas. No creas que nada más nos quedamos así. Yo invito a mi hermana, invito a mi hija, invito luego a mi hijo, pero ellos sabrán si quieren o no, y mi hermana invita a otras personas, y así se va haciendo una cadenita para que escuchen a Jesús, porque Jesús sigue hablando, sigue enseñando. Pero fíjate que otra cosa importante que vemos aquí en el versículo 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? A veces, ¿qué dicen de nosotros? Los que predicamos y los que oramos por las personas, por las necesidades, dicen: estos están locos, son unos herejes, ¿no?
Porque nosotros oramos por las personas y ya estamos compartiendo los testimonios de que Dios contestó esta necesidad, esta petición, que esta persona ya salió de la cárcel, que esta persona sanó y que así. Y luego, fíjate, hay fariseos y hay doctores de la ley que conocen bien las escrituras o que medio conocen, pero no creen que nosotros le sirvamos a Dios, a Jesús. O sea, están de decir, no, estos están endemoniados, están locos. Eso mismo decían de Jesús. O sea, pensaban mal de él. ¿Cómo es que blasfema? Pero no, o sea, no es blasfemar, es que si tanto se dicen conocer las escrituras, ¿por qué no las estudian bien? Y reconocen que estos milagros, que Jesús tenía también la potestad, la autoridad para perdonar pecados, porque igual venía en la escritura. Si tanto conocían la ley, los profetas y eso, había hablado de Jesús, y si estaban viendo el cumplimiento de la palabra, y se llegó el momento en que en otro libro dice, si no me creen por la palabra, o sea, porque con lo que yo enseño, lo que yo predico, crean por las obras. Porque ¿qué no dice? A ver, los muertos resucitan, los enfermos son sanados y esto y esto. Entonces no me creen ni aún así. Y luego no nos creen, ¿no? Algunos que, como decimos, son religiosos y dicen, no, es que este hermano y esta hermana a lo mejor hasta están endemoniados. ¿Cómo están ahí haciendo sus servicios? ¿Y qué respaldo tienen? ¿Qué cobertura tienen? ¿Qué respaldo tienen? ¿Qué respaldo tenemos? Tenemos el respaldo del cielo. Ese manto que solamente Dios lo da. Sí es importante los pastores, los apóstoles, los 5 ministerios que están, pero también tenemos ese respaldo de esas personas. O sea, también tenemos personas que nos respaldan, que son pastores, que son apóstoles, que son profetas. Pero nosotros nos vamos más con la palabra, con el que realmente tiene el poder, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí, como decías, en el 21 dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, este que habla blasfemia, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Así como decías, hay mucha gente religiosa que dicen, ¿cómo ellos? ¿De qué hablan? Nosotros hablamos de ese Jesús que perdona, de ese Jesús que te da ese amor, de ese Jesús que pagó el precio más grande en la cruz del Calvario, ese Jesús que dio hasta la última gota de sangre, ese Jesús que no le importó, ese Jesús que llevó todos los pecados de la humanidad por ti, por mí, por todos. Ese es el Jesús que nosotros predicamos, y cuando oramos es en el nombre de Jesús, no es en el nombre de un demonio, de una potestad, de una deidad, es en el nombre de Jesús. Por eso muchas veces hay iglesias secas, estériles. ¿Por qué? Porque son muy religiosos, hacen todo muy cuadrado. ¿Pero por qué? Porque conocen a Dios, sí conocen a Jesús, pero no tienen a Jesús en su corazón. Si lo tuvieran, irían más allá. Las cosas que hacía Jesús, igual se harían, pero muchas veces son personas así como los religiosos, de que conocían todo el Antiguo Testamento, de que conocían las leyes, de que conocían todos, pero nada más era de conocimiento, no era de acción, no era de ponerlo en práctica. Exactamente. Y luego, o sea, si las personas ven que, por ejemplo, aquí oramos por una sanidad, ¿no? Que ya ves que la otra vez oraste por Ángel, ¿no? Por su rodilla que le dolía, y en el instante Dios lo sanó. Ya se le dijo, ay, ya no me duele. Y a mí me dijo, no, es que Arturo oró por mí, y o sea, ya, y no me duele la rodilla, o sea, desde ese momento no me dolió. Dice, Dios sí lo usa. Le digo, pues sí, o sea, porque lo hacemos en el nombre de Jesús.
no estamos invocando ningún demonio ni nada, o sea, es en el nombre de Jesús y es conforme a la Escritura. Y luego, o sea, no falta la gente, ¿no?, que critica, pero no importa si decían que Jesús expulsaba demonios por Belcebú. Imagínate qué dirán de nosotros, que somos unos hombres y mujeres que no le llegamos ni a los talones a Jesús. Pero no importa, o sea, también seguimos adelante, seguimos poniendo en alto el nombre de Dios, porque Él es... Y bendecimos a esas personas. Y bendecimos también a esas personas, o sea, nada más decir, está bien, si no creen, pero yo digo, si están viendo que los milagros y todo sucede en el nombre de Jesús, o sea, es obvio, es evidente. Si no nos creen por la palabra que predicamos, créanos por las señales que nos siguen. Pero es Dios respaldando su palabra, porque nosotros le creemos y le amamos, y por eso nos tiene todavía aquí en pie. Y luego dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y te digo, o sea, y los que dijeron esto fueron los que tenían conocimiento de las Escrituras. Ni siquiera fueron otras personas así que no conocían nada. Fueron personas que deberían haber apoyado a Jesús, pero Jesús pues de todas maneras siguió haciendo sus milagros, sanidades y predicando. Eso no lo detuvo. Así que vamos a seguir adelante. Si tú que crees en Dios, crees en Jesús y le sirves de alguna manera haciendo limpieza ahí en tu congregación, haciendo no sé lo que sea, o llevando gente, hablándole a la gente, repartiendo folletos, lo que sea, Dios no te deja. Tú sigue adelante, porque mientras Dios esté contigo, no importa quién esté contra ti. Y luego dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? O sea, ¿por qué son así? Si yo no estoy haciendo ningún mal, o ustedes ven que yo estoy matando personas, que estoy diciéndoles groserías, malas palabras, que los estoy despojando de sus bienes. Ni siquiera andaba haciendo eso Jesús, andaba haciendo el bien, y aún así se atrevían a hablar mal contra Él. Entonces, ¿qué nos esperamos nosotros? ¿Qué te esperas tú también que la gente diga de ti? Pues cosas no muy buenas, pero no importa, que eso no nos frene, que eso no nos detenga y que eso no sea un tropiezo. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Sí, el 23, ¿qué es? Dice, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Aquí Jesús le estaba demostrando a los maestros, a los fariseos, a los escribas, que aún él tenía el poder, la potestad para perdonar pecados, y aún más para sanar. Aquí le dijo, levántate y anda. Otra demostración de poder de Dios, otra demostración más. O sea, no nada más lo demostró diciendo que sus pecados eran perdonados, sino mi Señor Jesucristo fue a la acción, a decir, levántate. Y eso es algo que los fariseos pues estaban molestos, como decías. ¿Por qué? ¿Por qué si viendo un bien, que esa persona estaba paralítico y empezó a caminar? Muchas veces así hay personas que no quieren ver que otras iglesias se muevan en el poder sobrenatural de Dios. No quieren ver que en otras iglesias fluya el Espíritu Santo. No, nosotros estamos sirviendo para el mismo Dios, para el Dios que predican en otras iglesias cristianas, en otras iglesias evangélicas, de ese Jesús, de ese que va de los ejércitos, de ese Espíritu Santo. Nosotros también estamos hablando de ese Dios. Nosotros lo hacemos con el amor por Dios, con el amor por las almas y por el amor por el evangelio, por la palabra, porque hemos visto las maravillas de Dios, y nosotros queremos que otras personas que conozcan a este Jesús que perdona pecados, ese Jesús que sana, ese Jesús que bendice, ese Jesús de amor. Jesús nuestro Rey. Y dice en el 24,
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¡Wow! Después de tanto tiempo que el paralítico había estado así, imposibilitado, ya con sus músculos todos pues débiles, ya todo a lo mejor hasta seco, porque cuando no te mueves por ti mismo, o sea, no, te vas secando y tus fuerzas van cada vez disminuyendo y te ves mal, o sea, físicamente te ves como pues muy amarillo, muy cadavérico y así. Imagínate, se levantó en el instante, pero dice que enfrente de ellos, porque Jesús quería demostrar por medio de hechos, no nada más hablo, yo también acciono. ¿Para qué? Para que me crean, pero aún así va a haber gente muy dura, gente dura de corazón, dura de entendimiento, y va a decir, no, o sea, viendo el poder y las maravillas que hace Jesús, que hacía Jesús en ese tiempo y que sigue haciendo ahora, ni aún así van a creer algunas personas, pero no importa. Fíjate, Jesús les dijo, pues de todas maneras yo les voy a demostrar, por medio de él, que yo tengo todo el poder para perdonar pecados, pero también para sanar, y tengo toda la autoridad para predicar, porque yo soy el Hijo de Dios, y el Padre me ha dado esa autoridad. ¿Y qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Qué ha hecho Jesús con nosotros? Pues un día nos sanó, un día nos restauró, nos levantó y nos perdonó, porque hubo alguien que nos llevó y tuvimos nuestro encuentro con Jesús. Ahí nos acercaron a Jesús. Agradécele a esa persona que te hizo, a las buenas o a las malas, que te acercaras a Jesús. Y por eso tú ahorita estás aquí y le crees, y nosotros le creemos, y un día tú vas a estar predicando de Jesús a tus familiares, a tus seres queridos, a tus vecinos, no sé a quiénes, pero mira, porque tú has contemplado el poder de Dios, y si no lo has contemplado todavía, anímate a ir a lo sobrenatural, un paso más adentro de la presencia de Dios. Y dice, al instante levantándose en presencia de ellos, porque sí va a haber personas que nos critican, pero van a contemplar el poder de Dios. Tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. No nada más se fue así, sino ¡ay, gloria a Dios! ¿Por qué crees que Jesús lo mandó a su casa? Porque era a los primeros que tenía que darles testimonio. Tenemos que empezar por nuestra casa a testificar. Bueno, primero Dios ya le había permitido a él que la gente de ahí lo viera, de la congregación, ¿no? Pero ya después vete a tu casa y predícales, diles, mira lo que hizo Dios en mí, mira cómo Dios me transformó, y yo era bien enojón, yo era un ratero, yo era esto y lo otro, estaba mal, pero ahora Jesús me ha sanado, me ha perdonado, me ha levantado, y wow, imagínate cuando los de su casa vieron a este hombre paralítico. No, de verdad, yo creo que ellos también glorificaron a Dios y siguieron a Jesús, porque no es cualquier cosa. Sí, claro. Por eso es importante hablar de ese Jesús que tiene el poder para perdonar pecados, que tiene el poder para sanar. Y esas personas que estamos, las personas que estamos en las iglesias, es necesario también orar por esas personas, hablarle de ese Jesús, porque muchas veces hay personas que asisten a una iglesia, pero en su corazón tienen falta de perdón, tienen resentimiento, tienen odio, tienen coraje hacia otras personas, tienen envidia, están enfermas, no nada más muchas veces del cuerpo, sino del alma, también están enfermas. Y eso es importante, solamente Jesús puede sanar eso. Es importante hablarles a esas personas, llevarlas a Jesús, para que reconozcan y para que se acerquen más. Hace años atrás, una persona me llevó a una iglesia. Se lo agradezco, porque yo en algún momento yo le dije, Dios, es que lo que me enseñan en esta iglesia, yo ya conozco la palabra, lo mismo cada 8 días leer citas bíblicas y orar y todo, sí,
es importante, pero cada 8 días era lo mismo. Yo un día le dije, Dios, yo quiero algo más, yo quiero algo más allá de que yo pueda experimentar. Y Dios me escuchó y usó a una persona para llevarme a ese lugar donde se ora de una manera muy fuerte, se ayuna, se estudia, escuela tras escuela. O sea, es algo muy, muy bueno, y donde yo he podido experimentar que realmente Dios es poderoso, donde yo realmente he podido experimentar esos milagros. He visto muchas sanidades en muchas personas que no han podido perdonar a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, y sin embargo cuando llegan a la presencia de Dios, cuando Dios les da una palabra de ciencia, cuando Dios les dice, tienes que perdonar a tu padre, tienes que perdonar a esta persona porque es necesario, y hay personas que se rehúsan, dicen, no, es que el daño que me hice todo, no importa, pero tú tienes que perdonar porque te conviene. Y cuando aceptan a Jesús y perdonan, sus vidas son transformadas. Sí, fíjate, en el Salmo 32:1, lo voy a leer. O sea, qué importante es este salmo, porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vienen así como entrelazados. Vienen, o sea, la palabra del Antiguo tiene que ser confirmada en el Nuevo y viceversa. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este hombre paralítico recibió el perdón de pecados de parte de Jesús, ¿no? Le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces ya ahí estaba siendo bienaventurado, porque ya Jesús había perdonado sus transgresiones, ya lo había perdonado de todo y había cubierto su pecado. Entonces este hombre bienaventurado que recibió la sanidad instantánea, y fíjate que tú estuvieras así postrado en una cama durante años o meses, es más, hasta durante una semana, es bien feo. Yo ya estuve en cama en una semana hace como 3 años y de verdad que se levanta uno, no, muy, muy mal. Pero cuando Dios te sana y bien. Así yo me imagino cuando Dios me levantó de esos 10 días que yo estuve muy mal, sobrenaturalmente como a este hombre así. A ti te digo, tus pecados te son perdonados y vas y te levantas porque Jesús te dice, levántate. Y yo me levanté y así, igual con tantas fuerzas que yo creo que este hombre lo experimentó, que a lo mejor humanamente no tenía fuerzas en sus piernas, en sus brazos, en su columna, ni en nada, pero se levantó con el poder de Dios. Cuando Dios te levanta con ese poder y te sana, wow, hasta te sorprendes. Y yo me sorprendí y dije, wow, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que Dios me sanó al instante y así sobrenaturalmente? Y yo corría y brincaba y decía, pero si hace rato no podía yo hacer nada, ya hasta ni podía hablar. Y de verdad que cuando Dios te levanta, no hay quien te tire, no hay diablo que te tire. Y dice en el Salmo 105 del 1 al 6, si le puedes dar lectura por favor. 103. Salmo 103, búscalo ahí en tu Biblia para que no pienses que te estamos engañando. ¿103 qué? Del 1 al 6. 103 del 1 al 6. La palabra de Dios dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Gracias y amén. Amén. Fíjate, este hombre, igual aquí en este salmo dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Jesús le estaba perdonando sus pecados, o sea, sus iniquidades, pues Él es Dios. Dice, Jehová es el que perdona todas tus iniquidades
el que sana todas tus dolencias. Jesús ya lo había sanado de esas dolencias, de sus huesos y de todo. Yo no sé si él tuvo un accidente o qué, pero lo restauró completamente. No así como decía un pastor, cuando, o sea, si tú quieres que oremos por sanidad, me vas a decir dónde está el dolor. Y ya la persona ponía, ¿no? Aquí, pastor, ¿no? Un ejemplo, aquí. Y ya el pastor oraba, y ya después que terminaba de orar, le decía a la persona, el pastor a la persona, ¿ya no te duele? Y la persona decía, no, ya no me duele. Dice, bueno, pero dime si ese dolor se te pasó para otro lugar. Dice, nada de eso, ese dolor se te tiene que quitar de ahí y no se te tiene que pasar para otro lugar. O sea, Dios te sanó y te sanó bien. Y yo dije, sí es cierto, o sea, cuando Dios te sana, te lo quita por completo. No es porque ya te sanó aquí, pero el dolor ya te pasó para acá o para acá. No, o sea, Dios lo sanó, pero de verdad lo restauró completamente. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Cuántas veces Dios nos ha coronado de favores y misericordias? O sea, nos ha dado la victoria. Y Señor, contéstame esta petición en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Dios. Y ahí está, ten, hijo. Ahí está tu corona, o sea, ese triunfo sobre la adversidad, sobre lo que tú tienes que en oración. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y de verdad, yo siento que este hombre paralítico que Jesús sanó, hasta rejuveneció de su cuerpo. Porque un cuerpo enfermo es un cuerpo que se va haciendo viejo, que se va haciendo achacoso, y cada vez, si te duele, pues al otro día te duele más y más y más y te vas deteriorando. Pero Dios, por medio de su sanidad, de que te perdona los pecados, o sea, cuando nosotros nos arrepentimos y Dios ya te perdona, o sea, Él te hace que te rejuvenezcas y te hace que tú te veas bien. Lo hace que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él le hizo justicia a ese hombre porque seguramente en su malestar, en la enfermedad, él se arrepentía de haber pecado, de haberle fallado a Dios. Sí, claro. Aquí en el último donde dice, dice en Lucas 5:26, dice, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Wow, o sea, todos los que estaban adentro en la casa, y aún yo creo se rumoraba afuera lo que habían visto, y todos se regocijaban, menos los escribas, los fariseos. Esos estaban enojados, como diciendo, ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? Así hay muchas personas que a lo mejor no van a estar de acuerdo en el servicio que tú le das a Dios, en la manera en que tú oras para Dios, en la manera en que tú le sirves a Dios para que otras personas te conozcan. Eso no debe de ser un impedimento para seguir el camino de Cristo, para hacer lo que Jesús hacía aquí. Si Jesús lo hizo aquí, nosotros en su nombre lo podemos hacer, porque Jesús dijo, en mi nombre harán grandes cosas, señales, prodigios, maravillas, y más grandes todavía. Por eso nosotros estamos llamados a hablar de ese Jesús. Ese Jesús, en primer lugar, es que la gente conozca, que la gente le conozca y que la gente le acepte a Jesús como su Señor. Porque también hay personas de duro corazón que dicen, no, en este momento no quiero recibir a Jesús, no me quiero bautizar. Es respetable, pero son pasos que tienen que seguir primero. Acercarlos a Jesús, ¿para qué? Para que sus pecados les sean perdonados, para que sean sanados, para que empiecen a ver el amor de Dios y sus vidas sean transformadas para bien. Sí, gloria a Dios. Gracias a Dios porque sabemos que por medio de este mensaje Dios tocó tu corazón y vamos a trabajar para Jesús. ¿Qué te parece? Unidos. No seamos como los fariseos, como los doctores de la ley, que creemos que sabemos mucho de la Escritura, y si vemos que Dios se manifiesta a través de algunos hermanos que están trabajando para Jesús,
O sea, en vez de que nos enojemos y de que los ataquemos o digamos, de seguro están endemoniados, o sea, mejor vamos a decirle a la gente, sí, pues a lo mejor si quieres ir a congregarte a algún lugar, pues ve ahí con los hermanos o ven aquí conmigo donde yo voy. La cosa es que tú invites a personas a la iglesia de Jesucristo, para que Jesús también, como en el antiguo, bueno, perdón, como con los antiguos cristianos, los de los primeros tiempos, ¿no? La iglesia primitiva, que dice que Dios añadía a la iglesia cada día a aquellos que habían de ser salvos. Entonces, tú predícale, llévalos y pues encárgate de ellos, porque Dios no te lo va a pasar por alto. O sea, Dios te va a bendecir grandemente. Cuando menos te lo esperes, ahí está tu cosecha de lo que ya sembraste. Y gracias te damos, Señor, por esta palabra. Bendecimos tu nombre, Jesús. Te pedimos que hagas algo grande, poderoso, sobrenatural en mis hermanos que escucharon este mensaje, que tú te agigantes en sus vidas, Señor, y que ellos puedan contemplar tu poder y tu gloria, Señor. Ayúdanos a no ser esos criticones, esos burladores, Señor, que no nos burlemos, sino que al contrario estemos orando, estemos trabajando para ti, Señor, que no haya murmuraciones, que no haya divisiones, Señor, en tu pueblo, sino que realmente, Señor, se manifiesten los que te sirven y que tú, Señor, los sigas usando grandemente. Bendecimos a los pastores, bendecimos a los evangelistas, a los profetas, a los maestros, a los apóstoles, Señor, que tú has levantado en cada ministerio, en cada lugar, en cada iglesia, Señor. Gracias te damos y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Sí, claro. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo, por permitirnos hablar de ti, de tus maravillas, de que tú eres poderoso, de que tú eres grande y aparte tienes misericordia para todos, Señor, para todo el mundo, Señor. Gracias porque estamos aquí contemplando tus maravillas, hablando de ti, y también queremos hablar sobre unos testimonios que tenemos, porque es importante dar testimonio de lo que tú haces, de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, de tus milagros que tú has hecho a través de las personas. Bueno, y no te vayas porque vamos a compartir unos testimonios que tenemos en el cuadernito donde anotamos las peticiones. Mira, vamos a empezar porque antes aquí nos congregábamos también los domingos y era cuando venían los venezolanos y colombianos y no me acuerdo de qué más. Pero, ¿sabes? Aquí tenemos peticiones de ellos, los anotamos, que son desde, fíjate, agosto del año pasado. Y aquí, fíjate que yo ponía a mi mamá, Mari Santos Villeda Pérez. Yo pedía porque Dios la sanara y todo. Y Dios se la llevó ante su presencia, pero ella está más sana que nadie. Y está mejor ahí. Dios me contestó esa petición. Por Salvador Arredondo Chapina, también orábamos por él. Pues ya está en la presencia de Dios, por tu hermano Juan, ¿verdad? Ya Dios le quitó el sufrimiento. Ahí ya están otras peticiones que Dios contestó, pero como Él quiso. O sea, nosotros quisiéramos que Dios sanara a todos, pero Dios sabe cómo lo sana, porque ante su presencia, ¿quién está enfermo? Nadie. Y luego fíjate que Laura, nuestra hermana Laura Zúñiga, pedía por la señora María de los Ángeles, dice que está en coma y su cerebro que no responde, por la señora Laura Hernández Nogués, que está mal de sus riñones y todo. Entonces, esta petición de Laura que nos hacía el 1 de septiembre del 2024, luego nos dijo que fue contestada porque que ya la señora estaba bien, que ya había salido del coma y así, o sea, que ya la habían dado de alta y yo me quedé, ¿qué? ¡Wow! Aquí está anotado, yo no sé si tú sigues hablando. Sí, claro, es un cuaderno que tenemos porque ahí apuntamos los nombres de las personas, su necesidad, si su necesidad es de enfermedad, emocional, o si es familiar, de finanzas, pero Dios tiene la
respuesta para todo tipo de circunstancias. Nosotros lo que hacemos es orar con fe, creyéndole a Dios, desatando esa bendición, desatando esa palabra de poder, como lo hacía Jesús aquí, porque era palabra de poder lo que Jesús hacía. Y nosotros igual hacemos lo que Jesús nos enseñó a través de su palabra, y se han desatado grandes milagros, gente que ha sanado, gente. Apenas la semana pasada, un señor, está joven, se llama Ángel Jesús Tenorio, aproximadamente estuvo como un mes en prisión. Y la semana pasada, el miércoles, me dijo su mamá que ya había salido de prisión, que nos daba las gracias porque estábamos intercediendo por esa persona, por ese hijo. Yo le dije a su mamá, o sea, que me daba gusto, que estaba contento, pero también le dije, acércalo a Dios para que su vida sea transformada, conozca a Dios, para que conozca a Dios y su vida sea transformada para bien. Y así infinidad de milagros que hemos visto. El milagro más grande que hay no es que Dios te sane de un órgano, que te sane de una enfermedad incurable. El milagro más grande es cuando la gente acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Ese es el milagro más grande. Aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Fíjate que aquí, el que te enseñé el último, dice Ivette, el 15 de septiembre del 24, ella pedía por su cita porque ella es colombiana, ¿verdad, Ivette? Con Nilson, su hermano. Ella nos pedía que oráramos por su cita para pasar a Estados Unidos, pero también por un trabajo. Y aquí le pusimos palomita porque Dios le contestó esa petición luego. Salió su cita y ella se fue para Estados Unidos, pero bueno, también tuvo un trabajo aquí. Entonces, nos sorprendía porque dijimos, tan rápido Dios le contestó por Pedro, ¿cómo se llama? Pedro Sinercio. Igual él es un venezolano, pedía por su cita, por su salud, porque él estaba malo del corazón, ¿te acuerdas? Sí, claro, estaba malo del corazón, y una vez vino aquí el pastor César y él estaba aquí y el pastor César pasó y oró por él, y luego así como Jesús se sintió bien, se empezó a recuperar al 100, y luego vimos que Dios obró grandemente en esa vida, en ese cuerpo, y le dimos gracias a Dios porque Dios es bueno. También aquí vi a tu hermana Lola, que pidió, dice, el 8 de septiembre del 24, dice, Dolores Hernández Zamora por sus finanzas. O sea, ella quería que Dios le multiplicara sus finanzas y todo, ¿no? Para poder pagar sus cosas y así. Pero, ¿qué nos dijo hace ¿qué será? Como una vez que tuvimos el servicio, un jueves, y dijo, es que yo ya, dice, trabajo menos y gano más. Dice, así como me habían dicho, así pasó. Ya trabajo menos y tengo más dinero. O sea, y es Dios, es Dios, y aquí se nos olvidó ponerle palomita. Pero Dios es tan grande que nos ha contestado tantas cosas, tantas que, wow, o sea, una hermana que venía que oráramos por lo de la vesícula, que estaba que, que la internaban y que no, que la operaban y que no, y oramos. ¿Te acuerdas que fuimos a su casa a orar? Eso fue el 19 de septiembre del 2024. Y entonces, o sea, veíamos a Dios manifestarse tan grandemente que mientras nosotros estábamos orando en la casa de ella no estaba, ella estaba en el hospital, y se reunió ahí su hijo, sus hijas y unos de sus nietos, y entonces dijeron que sintieron ahí la presencia de Dios cuando estábamos orando, ¿te acuerdas? Sí. Y que estábamos predicándoles la palabra, pero justamente cuando nosotros declaramos que ella estaba sana,
o sea, la sacaron del hospital y le dijeron, no señor, pues es que usted ni siquiera se ve mal, váyase a su casa. O sea, la regresaron del hospital y mira, hasta ahorita no la han operado de la vesícula, ya va casi un año y ella se siente bien. O sea, es Dios que no quería que la operaran. Y, o sea, le han buscado y buscado a sus hijos citas y citas en el hospital para que lo operen, pero Dios no lo permite porque nunca le dan esas citas y le dicen, no, pues es que usted no tiene nada. Entonces, vean cómo Dios se manifiesta y es, o sea, entre tantas cosas. Y luego te decía que yo pedía por mi hija. Esto fue en octubre del 2024. Aquí está. A ver, te dejo tantito. Sí, no nos cansemos de pedirle a Dios, no nos cansemos de orar a Dios, no nos cansemos de esperar en Dios, porque Dios tiene esa respuesta, esa respuesta que tú estás buscando, esa respuesta de trabajo, esa respuesta de salud, esa respuesta de familia. Dios es la respuesta, Jesucristo. Él. Y mira, mi hija fue el 9 de octubre del 2024, es Jessica Dayana, es una muchachita, y ¿sabes qué? O sea, yo escribí ahí que Dios le muestre su propósito, porque ella estaba un poquito rebelde, un poquito renuente a las cosas de Dios, pero, o sea, Dios se le manifestó personalmente a ella, y ahora ella cree en Dios, ya no tiene duda de que Jesús es real y todo. Entonces, o sea, vale la pena estar orando por las personas. Yo nada más lo escribí una vez y ve, del 9 de octubre del 2024, pero esto Dios me lo contestó en febrero de este año, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses después de que hicimos la oración. Pero, o sea, yo tuve que trabajar en ella, tuve que hablarle de Cristo, y no, pues vámonos, órale, vámonos a la congregación, vámonos al ministerio. Y ella escuchando la palabra y todo, y Jesús se le manifestó a ella, hasta, no sé si viste un testimonio, que ella vio a Jesús cuando estábamos orando por ¿qué es tu sobrina, no? Ajá. Tu sobrina y tu prima, allá en Tlaxcala, y o sea, ella vio a Jesús ahí con nosotros en el cuarto, y vio a las personas, aunque ella no estaba ahí, se quedó dormida, pero ella lo vio en otro lugar, o sea, ella estaba en otro lugar, nosotros nos fuimos a un cuarto con las personas, con sus familiares de Arturo, y oramos por ellas, y Jessica, o sea, mi hija, nos estaba viendo ahí con Jesús, ahí que Jesús ponía la mano en la cabeza de Guadalupe Onofre, que es tu sobrina, y o sea, nos quedamos impactados, nos quedamos, wow, ese es Dios respaldando su palabra. Sí, claro. Yo les he dicho a las personas, si yo te hablo de Jesús y no te lo compruebo, soy un mentiroso, soy un charlatán. Yo hablo de Jesús porque le conozco y lo tengo en mi corazón, en mis pensamientos. Lo amo a Jesús, lo quiero. Y yo le he dicho, yo en algún momento, tiempo atrás, yo le dije, Señor, úsame grandemente. A lo mejor no soy digno de que entres en mi casa, de que estés conmigo, Señor. Pero en verdad, Señor, quiero servirte, en verdad quiero hablar de ti, en verdad quiero demostrarle a la gente que eres tan bueno, que eres tan poderoso, que eres tan real, que eres un Dios verdadero. Que sepan que ese Jesús que lo fueron a poner ahí en la tumba, ese Jesús está vivo. Porque hay gente que puede ir a la tumba de sus antepasados, a la tumba de Mahoma, a la tumba de Buda, ahí siguen sus restos. Pero los restos de Jesús no los encontraron porque Jesús vive. Jesús está vivo. Por eso es que hablamos de ese Jesús de poder, ese Jesús que sigue con nosotros, ese Jesús que nos sigue respaldando, ese Jesús que nos sigue dando ese manto santo. Mira, yo en la pantalla te enseñaba a un nombre de persona que se llama Nelson Sánchez.
es el hermano de Ivette, la colombiana, él también es colombiano. Y entonces, cuando conocimos a Nilson, o sea, Ángel nos llevó a orar por él, el hermano Ángel, nos llevó a orar por él, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y a compartir la palabra de Dios ahí donde estaban esos venezolanos y colombianos, en el departamento, y fuimos, y o sea, eran muchos, ¿te acuerdas? Eran muchos venezolanos y colombianos. Entonces Nilson estaba ahí en cama, ¿te acuerdas que tenía, estaba enfermo y no se podía levantar? Entonces oramos por él, por sanidad y todo, y ya, o sea, nos fuimos. Pero después estaba en el hospital, fue a dar al hospital, y me acuerdo que venía Ivette, su hermana, aquí al servicio un domingo, y ya que terminó el servicio me dijo, oigan, sí pueden orar por mi hermano porque está en el hospital y los doctores ya no le dan muchas esperanzas de que salga. O sea, decían que iba a morir. Sí. Y oramos, ¿verdad? Clamamos a Dios, declaramos la palabra en su vida, y o sea, sobre todo Ivette porque se atrevió a pedir la oración. Y entonces, o sea, ya para el otro domingo que nos dice Ivette, no, pues mi hermano salió, y hasta los doctores se sorprendieron que cómo es que había resistido y que ya, o sea, se había puesto bien. Y nos agradeció, dijo, muchas gracias por su oración, y ya le dijimos, pues es Dios, gracias a Dios porque Él cumple su palabra en los que le creen y en los que le buscan. O sea, Ivette lo buscó, y después, ¿qué crees? O sea, salió Nilson del hospital y vino aquí, ¿te acuerdas? Y hasta trajo a su esposa, ¿no? O sea, ellos se congregaban aquí con nosotros, y Nilson trajo a su esposa, o sea, Ivette trajo a Nilson, y Nilson trajo a su esposa, y los demás venezolanos vinieron. Y, o sea, wow, Dios se manifestó grandemente, y después Nilson vino a dar las gracias, o sea, él personalmente, y ya después ellos se seguían congregando aquí, y eran de los primeritos que llegaban, que estaban aquí temprano, y, o sea, wow, yo me sorprendo de Dios, porque, o sea, ya le pusimos la palomita desde cuando, o sea, eso luego fue. Dios no tardó, como decíamos, ¿no? El jueves, ¿se tardará Dios en responderles a los que claman, así como esa viuda con el juez injusto? Dice, ¿se tardará Dios en responderles? O sea, a sus hijos, a sus escogidos. Pues no se tardó Dios, y no se ha tardado en estas peticiones. Estamos hablando del año pasado porque nosotros dejamos de transmitir, dejamos de dar servicio aquí por unos meses, desde febrero hasta, ¿cuándo fue? Hace como un mes, ¿no? Que empezamos otra vez, mes y medio. Como mes y medio que empezamos otra vez. Pero Dios, fíjate que en ese tiempo nos ha seguido usando. Y estos son solamente unos testimonios que queremos compartirte. Porque igual de los venezolanos que vinieron, una chica que se llama, era María, ¿y cómo se llama? Karina. Ajá. María y Karina, dos venezolanas así jovencitas, yo creo de 20 y tantos, algo así. Venían aquí a tu casa, ¿no? Y ese día ni siquiera había servicio. Sí, vinieron, porque aquí estaban unas personas que conocían, y cuando entró una de ellas, le dijo a la persona que vivía aquí, dice, aquí se siente la presencia de Dios. Dice, no sé, pero hasta mi piel se me está erizando de que se siente la presencia de Dios, de que aquí está Dios, dijo. O sea, fue algo muy bonito lo que ella testificó. Sí, o sea, y después de eso, no sé si tú le dijiste o le dijo a la persona a la que ella venía a ver, dijo, pues aquí hacen servicios, aquí se congregan para predicar y para orar y todo eso, ¿no? Y entonces ella empezó a venir, la venezolana que sintió la presencia de Dios aunque no había servicio ni nada. O sea, ella empezó a venir, y además se trajo a otras personas, a otros venezolanos, ¿te acuerdas? Y ya después otro chico venezolano, José, ¿qué dijo? Sí, lo que pasa es que aquí en la casa hay un puesto donde venden papas. Su triciclo vino por él, lo sacamos afuera para que se lo llevaran antes de empezar, y el muchacho vino por él, pero en ese momento estaban las alabanzas, estábamos alabando a Dios, estábamos cantando, y se paró en la esquina. Dijo que se paró como 5 minutos. Dice
dice, es que sentí la presencia de Dios. Dice, esas alabanzas, esas canciones, dice, hasta la piel se me estaba erizando, dice, me quedé ahí como 5 minutos porque yo quería llenarme de esa presencia, llenarme de eso que estaba en ese lugar. Y cuando nos platicó dije, wow, o sea, qué grande es Dios. A pesar de las personas que van pasando y todo, sienten la presencia de Dios, sienten ese poder, sienten ese espíritu. Ese es nuestro Dios. Sí, pero no todo quedó ahí, o sea, también él vino a congregarse, ¿te acuerdas? Y venía cada domingo, y aparte trajo a su esposa, y trajo a su hermano, y andaba con los demás venezolanos, o sea, de verdad que Dios nos sorprende cómo hace las cosas, porque aunque luego a lo mejor las personas que pasan por aquí afuera y escuchan que estamos en el momento de alabanza, y pues por lo regular yo soy la que canta en el micrófono, ¿no? Y la verdad no canto bien, canto feo, pero le cantamos con todo nuestro corazón, con nuestro amor a Dios, y pues no tenemos unas voces privilegiadas, pero pues es lo que hay. Es lo que hay porque amamos a Dios, porque no nos hemos preparado en el canto, porque no somos profesionales en eso, o sea, al menos yo no, pero de verdad que sí le canto por agradecimiento, y de verdad que ese muchacho, o sea, hasta le dijimos, pues vas a dar tu testimonio. ¿Te acuerdas? Nada más que ese video ya se nos borró. Él pasó a dar su testimonio en frente de los demás congregantes que estaban y dijo, es que yo sentí ahí, dice, algo me decía, regresa para que ahí estés. Y sí, él obedeció y regresó, y aquí estaba con nosotros. Y todavía estamos ahí en contacto con él, pero como ya no hemos hecho servicios los domingos, pero ya pronto, si Dios lo permite. Y así como esos testimonios, tenemos más testimonios sobrenaturales, que es el Espíritu Santo de Dios aquí con nosotros, y sabemos que también está ahí contigo, porque tú sigues escuchando las predicaciones, porque tú sigues buscando a Dios de alguna manera y no lo has dejado. Y te invitamos a que sigas adelante. Si quieres venir a congregarte aquí con nosotros, ven los jueves 7:30 de la noche, que es de oración, damos un momento de prédica y otro de oración por las necesidades, y los sábados, pues por lo regular, nada más estamos nosotros y con mi hija, pero, o sea, porque queremos dar el estudio así, tranquilamente, pero si gustas venir igual los sábados a las 7 de la noche, un poquito antes, y próximamente ya cuando Dios diga, ahora sí, los domingos, te invitamos a que vengas y que traigas a personas para que escuchen la palabra, para orar por ti, por tus amistades, por tus familiares, y entre todos convivir. Sí, claro, los invitamos para que traigan a su familia, a sus amigos, a su esposo, a su esposa, así como esos hombres que llevaron a Jesús a ese paralítico. Tú también sírvele a Dios, sé como esas personas que llevaron a ese paralítico a Jesús. Haz esa labor porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere que le sirvas, pero también Dios te quiere bendecir grandemente. Hay que ser como esas personas, llevar al enfermo, llevar al leproso, llevar al drogadicto, llevar a la viuda, llevar al huérfano a Dios. Necesitamos más hombres que trabajemos para Dios, más soldados, más guerreros, más que estemos en los labores de nuestro Dios Padre, en las obras de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, porque su Santo Espíritu es el que nos redarguye, es el que nos da las palabras que tenemos que decir, es el que nos usa, es el que opera a través de nosotros, su Santo Espíritu. Honramos la presencia del Espíritu Santo, así como la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para la honra de Dios Padre. Amén. Y vamos a orar por las peticiones. ¿Tienes peticiones de oración? ¿No tienes ninguna? Bueno, vamos a orar por las necesidades. Yo sé que tú tienes alguna necesidad y Dios quiere bendecirte. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, ahora, en el nombre poderoso de Jesús,
Yo te pido, Padre, que tú hagas tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas que nos están viendo. Bendice, Señor, aún a los que no están presentes, y que tú te agigantes, Señor, en cada lugar, que seas ese poderoso Dios que está con nosotros, que no los dejes, Señor, que tu presencia no se aparte de ellos y que tampoco ellos se aparten de ti, Señor. Aquel que tiene necesidad económica, ahora en el nombre poderoso de Jesús, que sean abiertas las puertas, que sean abiertas, Señor, las ventanas de los cielos, y que tú, Señor, cumplas tu palabra en cada persona que esté escuchando, en cada uno de mis hermanos que cree en tu palabra, porque, Señor, sabemos que tenemos el Dios grande, el Dios fuerte, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ese eres tú, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y si tú creaste todo, Señor, por medio de tu palabra, tú no tienes, Señor, ningún problema en bendecir a tus hijos y en cumplir todas y cada una de sus necesidades. Yo te pido por aquel que esté enfermo, que tú lo sanes. Ahora, Espíritu Santo de Dios, ve ahí donde mis hermanos tengan esa dolencia. Y te invito a que pongas tu mano ahí donde te duele, donde tengas alguna enfermedad que te diagnosticaron, pon tu mano. Y en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad en ese cuerpo. Ahora, por el poder que hay en el nombre de Jesús, por el poder que hay en la palabra de Dios. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, para aquellos que se atreven a ir más allá en lo sobrenatural, porque tú eres así, Jesús. Tú eres grande, tú eres fuerte, Señor, poderoso. Ahora, todo órgano es restaurado en el nombre de Jesús. Toda enfermedad es echada fuera de los cuerpos de los que nos están viendo. En el nombre poderoso de Jesús, manda ángeles, Señor, para que vengan a operar donde haga falta una cirugía, Señor. Y que tú seas su sanador, que tú seas su médico. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Declaramos que todo dolor también es echado fuera de los cuerpos. Todo espíritu de enfermedad es echado fuera ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven a limpiar estos cuerpos, Señor, desde dentro hacia afuera. Que seas tú habitando en cada uno de mis hermanos por el poder que hay en tu nombre, Jesús. Gracias te damos, Señor, aquellos que necesiten finanzas, Señor, así como Lola lo experimentaba, Señor, que todos lo experimentemos, porque tú eres el dueño de todo, Señor. Bendice a mis hermanos y que su dinero les rinda, pero que también ellos den para tu reino, Señor, para tu obra. Bendice sus monederos, sus alacenas, bendice todo, Señor, y que también haya prosperidad en tu pueblo, porque tú eres un Dios grande, un Dios que no tiene límites, Señor. Bendice a mis hermanos, aquellos que tengan problemas familiares, que tú les ayudes, que tú pelees por ellos, por problemas legales, que tú pelees, porque tú eres el mejor abogado, el mejor juez. Aquellos que tengan problemas con sus vecinos, esos problemas también son, Señor, para que tu gloria sea manifestada. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Padre Celestial, gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias porque nos permites hablar de tu Hijo amado, de ese Hijo por el cual tú tienes todas tus complacencias, Dios, por tu único Hijo Jesucristo. Mi Señor Jesucristo, gracias, mi Señor Jesucristo, porque tú eres grande y maravilloso. Todas las obras son hechas por ti, Señor. Porque no se mueve una hoja de un árbol si no es por tu voluntad, mi Padre. Te quiero pedir también por esta persona, mi Señor Jesucristo, así como tú tienes el poder para perdonar pecados, Señor. Tú eres el único que tienes esa potestad, esa autoridad, Señor. Y también tienes ese poder para sanar, Señor. Te pido por nuestra hermana Isabel Meléndez, Señor. Tú conoces sus dolencias, Señor. Tú conoces lo que su cuerpo tiene, Señor. Lo que ella está padeciendo, Padre. Es una hija tuya, mi Señor. Es una sierva tuya, Señor. Que sabe de ti, que te conoce, que te ama, Señor.
pero aquí nos levantamos en vallado de oración por su salud, Señor Jesucristo, para que tú operes de la manera sobrenatural en su vida, en ese cuerpo, Señor. Que todo espíritu de enfermedad que ella esté pasando, que sea sana en tu nombre, Señor Jesucristo. La declaramos que ella es sana, Señor, porque creemos en ti, Señor, porque predicamos de ese Dios poderoso, Dios, de ese Dios que aunque los escribas, los fariseos no sabían, sí sabían que tú eras ese ungido, que sí que te llegaron a ver, Señor. Pero nosotros, aunque no te vemos, Señor, sabemos, Señor, y creemos en ti, Señor. Nos paramos así como esas personas que llevaron a esa persona, a ese paralítico, Señor. Nosotros igual intercedemos en su vida, Señor. Declaramos que ella es sana, Padre Celestial. En tu nombre, mi Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor, porque sabemos que tú ya la sanaste, Señor. Sabemos que ese milagro ya está hecho en su vida, Padre Celestial. Y sabemos que te va a seguir sirviendo, Señor, más con el corazón, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, nuestro amigo, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias. Y vamos a escuchar una alabanza. Pues no la vamos a cantar porque no nos la sabemos muy bien, pero vamos a exaltar a Dios. Nuestro Dios es un Dios fuerte, grande, fiel y verdadero. Atrévete a ir a lo sobrenatural como Jesús. Bueno, vamos camino a lo sobrenatural, porque no queremos que te quedes solo con el conocimiento, ni nosotros nos queremos quedar así. Yo creo que un día ya estuvimos estancados, ¿no? Ya estuvimos estancados en solo el conocimiento, pero ahora vamos a accionar. Igual tú no te quedes estancado solo conociendo lo que dice la palabra y criticando a los hermanos que se atreven a ir a lo sobrenatural y más allá, que se atreven a entrar ahí a las profundidades de la palabra y de la presencia de Dios, porque finalmente Jesús andaba en lo sobrenatural, los apóstoles, los profetas y nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué nos vamos a quedar nada más compartiendo la palabra y no orar por las personas? Si Jesús enseñaba, predicaba, pero también sanaba a las personas, libertaba, y todo lo que andaba haciendo Jesús debemos de hacerlo nosotros. Yo te invito a ti que también, que te prepares en ayuno, en oración, en la lectura de la Biblia. Conoce la palabra de Dios, conoce a Dios y atrévete a ir allá, a lo sobrenatural, a trabajar para Dios. Así que vamos a ser despedidos. Padre Celestial, Señor, muchas gracias porque tu presencia ha estado aquí con nosotros.
Yo sé que mis hermanos sintieron tu presencia en sus hogares. Declaramos que tú y tu palabra, Señor, van a hacer cosas extraordinarias en mis hermanos, en mis hermanas, porque por eso has levantado a tu pueblo, Señor, para que tengan el conocimiento de ti y no perezcan por la ignorancia de tu palabra y de tu presencia, Señor. Bendice, bendice, Señor. Prospéralos, dales salud, dales fuerzas, dales alegría, Señor, que no estemos amargados, que si hay algo que tengamos, Señor, que esto sea arreglado, que te pidamos perdón, Señor, en cada cosa que te fallemos, pero ayúdanos a seguir adelante, porque si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos, Señor. Que tú seas y tu presencia no sea parte de nosotros, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros todo el día, toda la noche, Señor, y que si el enemigo quiere venir a derribar lo que tú has levantado, lo que tú has construido, Señor, que tú lo eches fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús, porque Él ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, sobre tus hijos, Señor, que creen en ti. Cubre a mis hermanos y mis hermanas con tu sangre preciosa y poderosa, Jesús, para que ellos no sean tocados por el enemigo. Y si alguno fuere probado o tentado, que tú estés ahí con él, Señor, dándole la salida, dándole las fuerzas, Señor. Gracias, gracias por todo, porque tú eres tan bueno, Señor, con nosotros, que nos quedamos maravillados de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Sí, gracias. Bendiciones.